Buenas noches, amigos míos. Esta noche les traigo el inicio de una nueva saga en el canal, enfocada a contar las leyendas de vampiros alrededor de todas las zonas del mundo. Al igual que el hombre lobo, los vampiros son seres que han existido desde tiempos inmemoriales, en distintas épocas y distintos lugares del mundo. En esta primera edición contamos el origen de esta criatura, originaria de Escandinavia. Comencemos. El diablo de Altastad, Islandia. En Escandinavia, las noches son largas, oscuras y se creían llenas de criaturas siniestras. Para los nórdicos de siglos pasados, los fantasmas y muertos vivientes merodeaban los bosques y zonas solitarias entre los poblados aislados con la intención de dañar a los vivos. Lo que sabemos al respecto proviene de antiguas historias escritas por monjes descendientes de noruegos, que siglos antes colonizaron el inhóspito panorama. La perspectiva es mayormente cristiana, a pesar de las remanencias de antiguas creencias paganas. Eran relatos de muertos sin ataúdes, que yacían en montículos sepulcrales dispersos por todo el territorio y registrados en bibliotecas monásticas, donde se encuentran las historias de sucesos sobrenaturales, conocidas como Eventyr o Aventyr. Los primeros vikingos creían que los espíritus de quienes morían en batalla iban directamente al Valhalla, el interminable salón de los héroes, una especie de paraíso donde los muertos festejaban, parrandeaban y combatían. Los que no morían en batalla yacían en un limbo sin abandonar completamente este mundo, pero tampoco estaban vivos. Aún así, muchos de ellos se comportaban como si estuvieran vivos todavía. Comían, bebían, podían copular, y como eran corpóreos, vengarse de sus enemigos. Cuando se levantaban de los montículos sepulcrales, los aparecidos a veces rondaban las aldeas con espadas o hachas en busca de quienes creían que les habían causado algún daño, como lo hubieran hecho en vida. Al cobijo de la oscuridad, entraban en los poblados para matar a su agresor como venganza. El Drog, quienes vivían cerca de los montículos donde descansaban los guerreros muertos, sentían cierto nerviosismo por sus inquietos vecinos. Se referían a ellos como los Drog, o merodeadores, que podían atacarlos en cualquier momento. Otro nombre, Aptrangar, literalmente, el que camina después de la muerte, aludía a una entidad que era tan atemorizante como despiadada. Eran los maléficos muertos errantes. Podría ser un Helblar, muerto triste, o Nafuar, cadáver pálido. También estaban el hedor inequívoco de descomposición y corrupción. Lo más aterrante de estas criaturas hostiles era que tenían una fuerza inmensa y que podían aumentar de tamaño a voluntad. En algunas historias antiguas, los cuerpos de los muertos vivientes casi duplicaban o triplicaban su tamaño, tal vez debido a los gases o por haber bebido sangre fresca. Estos Drog mataban a sus oponentes con solo aplastarlos y después los devoraban o bebían su sangre. En dichos casos, la víctima se convertía en un Drog. La única forma de vencerlo era enfrentarlo, derrotarlo y regresarlo a su tumba, pues solo podía ser destruido con fuego. En la saga Eyrbyggja, un pastor es acosado por un Drog de color negro azulado que le rompe el cuello. Después regresa como uno de los no vivos. Protección contra el Drog. No había mucha protección contra los Drog, y la que hubiera podía relacionarse con magia negra. Un ejemplo es el caso del desafortunado Sigurdur Jonsson, acusado de ser brujo y quemado en Privinglir, Islandia, en 1671. Cuando se enfrentó a un Drog hostil, lo alejó con una combinación de hierbas y su propio semen. Para las autoridades del condado de Ísafjarðardjúp, esto sugería conocimientos superiores, por lo que el pobre Sigurdur fue llevado a juicio y ejecutado. Incluso los tratos secundarios
con los vikingos no muertos podían generar consecuencias fatales. Como era difícil derrotar a los Drog, los sabios argumentaban que era mucho mejor prevenir que lamentar. Debía evitarse que los muertos vivientes se levantaran o entraran a una casa y mataran a los habitantes para poder beber su sangre y comer su carne. Por lo tanto, en la Escandinavia cristiana se llevaban a cabo las antiguas prácticas paganas en los funerales. Muchas veces se dejaba un par de tijeras abiertas sobre el pecho del cadáver y se colocaban pequeñas briznas de paja o ramitas debajo de la mortaja u ocultas entre la ropa. También se le amarraban los dedos gordos de los pies para que no pudiera separar las piernas ni caminar. Era probable que insertaran agujas en las plantas de los pies y cuando se sacaba el ataúd de la casa, se requería que quienes lo cargaban lo levantaran y bajaran 3 veces en 3 direcciones diferentes, por lo general en la forma de una cruz, para confundir al difunto. Una vez que el ataúd abandonaba la casa, se volteaban las sillas y se ponían de cabeza los frascos y botellas. Se ofrecían ciertos encantamientos en la tumba conforme bajaban el ataúd para someter al ocupante. Los medios más eficaces para evitar el regreso de los no muertos era la puerta del cadáver. Aun cuando el origen de esta creencia sea de Dinamarca, pronto se expandió por el mundo nórdico. Se agregaba una puerta especial a una construcción a través de la cual se cargaba el cuerpo con los pies por delante y después, para que no regresara, sellaban de nuevo la entrada con tabiques. Los muertos vivientes solo podían entrar en una edificación de la misma manera como habían salido, por lo que así se les negaba la oportunidad. Cuando el ataúd abandonaba la casa, los dolientes se reunían a su alrededor para evitar que el cuerpo supiera a dónde iba. Magos negros. Los poderosos magos negros, algunos pertenecientes al clero, tenían el poder de levantar y controlar a los muertos malvados. Uno de los magos más notorios fue el obispo Godskelk, el malévolo de Holar, que nació en 1497 y murió en 1520, que recopiló un libro de hechizos de magia espeluznante, el Raudeskein, cubierto de piel roja, y que contenía muchos hechizos para levantar a los muertos y dirigirlos en contra de los vivos. Muchos incluían diseños para hacer bastones mágicos, aunque se ignora si de hecho eran garrotes tallados o simples dibujos rúnicos. El bastón más famoso y poderoso era el Aeshelmor, el casco del temor, que podía convertir cuerpos recién enterrados en Drog, que atacaban a los vivos, bebían su sangre y devoraban su carne. Decía la sabiduría convencional que estos cuerpos animados contenían demonios que los magos habían convocado desde cada rincón del infierno. Así, los siniestros cadáveres vampíricos rondaban los campos nórdicos, en especial en Islandia, donde se pensaba que abundaban los brujos y hechiceros. Entraban a las casas y mataban a los habitantes a petición de los magos negros. Algunos eran controlados por maestros de la infame Escuela Negra, que estaba en los desechos congelados al norte de Islandia. Muchos de estos fantasmas tenían comportamiento antisocial, por lo que eran más temidos. Pero hay más. Se creía que en muchas partes del mundo nórdico, los magos negros podían dañar a quienes les desagradaban mediante un proceso conocido como Mundelkem, cuya traducción literal es robar el aliento. Para la víctima, el resultado de este proceso era fatal, ya que el hechicero le absorbía la energía vital a distancia, hasta que el cuerpo se agotaba y se detenía el corazón. Muchas veces, los brujos usaban la forma de gato o ratón de campo para dañar a sus vecinos. Tal vez para nosotros sea solamente un caso de afección cardíaca. Se decía que si los brujos podían realizar un hechizo así, también podían hacerlo los muertos vivientes, quienes a su vez podían controlar a los magos negros. Así, un cadáver podía acechar una casa, alejar el bien o provocar enfermedades. Incluso podían aventurarse en la vivienda, matar a sus habitantes, comer su carne y beber su sangre. El diablo de Altastad. El más famoso de estos muertos vivientes hematófagos era conocido como el diablo de Altastad. En otoño de 1750, el juez Hans Wium menciona por primera vez a esta criatura en una carta que le envía al obispo Halldor Brynjolfsson. Decía que el Drog tenía la forma de un anciano calvo, envuelto en mortajas desgarradas, que rondaba el antiguo camposanto de Altastad, así como una casa cercana. Aun cuando se desconoce el origen exacto de este espectro, se pensaba que era el fantasma de un anciano con temperamento malvado y antipático, del que durante mucho tiempo se sospechó que era un brujo. Atacaba a las personas que pasaban cerca del cementerio, les provocaban daños físicos y derramaba su sangre. También lanzaba piedras y gritaba obscenidades y amenazas a los mirones aterrorizados. De acuerdo con las leyes nórdicas de esa época, las autoridades seculares podían involucrarse en este problema.
De ahí el interés del juez en el caso. Se pensaba que las autoridades seculares podían obligar a un cadáver a contestar ante citatorios y narrar los hechos ante un funcionario judicial, aunque se entiende, rara vez se requerían dichos citatorios. Sin embargo, el juez Guillaume parece haber tenido un interés especial en el fantasma, y su carta nos da una idea del punto de vista islandés del siglo XVIII sobre los muertos vivientes nocturnos, muchas veces vampíricos. Guillaume escribió: el invierno pasado se habló mucho del diablo de Alta-Stad, aunque nadie lo ha visto. Yo, junto con otros, tuve la desdicha de escucharlo hablar durante casi 2 días, cuando se dirigió a mí y al ministro, el señor Grimm, con palabras imposibles de repetir. En cuanto llegamos al frente de la casa, en la puerta se escuchó una voz férrea que dijo: así que vino Hans de Eirar y el idiota quiere hablar conmigo. Si lo comparara con otros insultos que me ha dicho, este sería halagador. Cuando le pregunté que quién así se dirigía a mí, respondió con voz temible: primero me decían Lucifer, ahora me llaman diablo y enemigo. Nos lanzó piedras, trozos de madera y otras cosas, y rompió 2 ventanas de la oficina del ministro. Nos hablaba tan de cerca que parecía estar a nuestro lado. Estaba ahí una anciana de nombre Opia, quien él decía que era su esposa y un alma bendita por el cielo, y le pidió al señor Grimm que los casara, con varios comentarios que no mencionaré de nuevo. No me gusta escribir sobre sus salidas vergonzosas y escandalosas, que iban muy acorde con la naturaleza del actor. Repetía el Pater Noster 3 veces, contestaba preguntas del catecismo y la Biblia, decía que los demonios celebraban misa en el infierno y mencionó los textos y salmos que usaban según la ocasión. Nos pidió un poco de la comida que llevábamos, té, etc. Le pregunté si Dios era bueno. Sí, respondió. Se le crea o no. No se puede dudar de una sola de sus palabras, continuó. El señor Grimm le preguntó si el demonio era guapo. Es mucho más guapo que usted, hocicón. Le pregunté si los demonios estaban de acuerdo entre sí. Respondió con voz quejumbrosa. Duele saber que nunca tienen paz. Lo tenté a que me dijera algo en alemán y le dije: Lass uns Deus reden. Pero me contestó como si no me hubiera entendido. Cuando nos fuimos a dormir esa noche, gritó furibundo: esta noche me los llevaré al infierno y no podrán levantarse de la cama. En la noche le deseó buenas noches a la esposa del ministro. El ministro y yo seguimos hablando con él y, entre otras cosas, le preguntamos qué tipo de clima hacía afuera. Frío, con viento del norte, respondió. Le preguntamos si tenía frío. Creo que tengo calor y frío, contestó. Le pregunté qué tan fuerte podía gritar. Tan fuerte que volaría el techo de la casa y ustedes caerían sin conocimiento, dijo. Le dije que lo intentara, a lo que respondió: ¿es que vine aquí para divertirte, estúpido? Le pedí que nos demostrara un poco de su capacidad. Dijo que lo haría, y gritó 3 veces. El último aullido fue tan atemorizante que nunca había escuchado algo peor, y no creo que lo escuche de nuevo. Al amanecer, luego de dejarnos con sus cumplidos de costumbre, nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, despertó gente llamando a cada uno por nombre y apodo. Luego, zafó la puerta y la arrojó lejos. Lo más raro era que cuando tiraba algo, caía y de inmediato regresaba a su lugar. La noche anterior me retó a que saliera con él a la oscuridad y amenazó con arrancarme miembro por miembro. Salí, pero no ha sucedido nada. Cuando regresé y le pregunté por qué no había cumplido su promesa, respondió: no recibí órdenes de mi amo. Este fragmento fue tomado de Icelandic Folklore and Fairy Tales de John Arson. Otro relato de 1808 dice así: el demonio nos preguntó si alguna vez habíamos escuchado algo así, y cuando le dijimos que sí, respondió: mentira, jamás he escuchado algo semejante. Cuando llegué ahí, cantó en memoria de Dios, y con frecuencia hablaba mientras se leía la palabra de Dios. Dijo que no le importaba, pero que no le gustaban los salmos y que quien los compuso debió haber sido un reverendo idiota. Se presentó como un demonio, se comportó y se marchó como tal. No estoy muy convencido de que haya sido un espíritu, aunque no puedo dar mi opinión al respecto por falta de tiempo. Aparentemente, se intentó explicar el fenómeno. Algunas variaciones de la carta del juez atribuyen la voz a un hombre de la localidad que aprendió ventriloquía durante un viaje al extranjero. Aún así, el juez se desentendió de dichas explicaciones y afirmaba que no había voz humana que pudiera producir los aterradores rugidos del demonio, o si ciertas preguntas personales se pudieran contestar correctamente, como ocurrió. Se desconoce en qué momento desapareció el diablo de Alta-Stad. Icelandic Folklore and Fairy Tales de John Arneson lo menciona y se refiere a la carta del juez,
pero no habla de la cacería. Por otra parte, el escéptico John Spolin desacredita todo el episodio y afirma que solo era una fábula de mentes incultas, según dice en sus anales. ¿Cuál es la verdad de la historia? ¿Era un engaño o un cuerpo decrépito animado por el demonio en la Islandia del siglo XVII? Cualquiera que sean los hechos, el diablo de Haltastad sirve como ejemplo de un Drog nórdico, ese ser maligno y con frecuencia vampírico que conforme caía la noche del norte, merodeaba con intenciones siniestras. Comenta abajo qué vampiros conoces del mundo, dale like al video y suscríbete al canal si el contenido te gustó. Y te agradecería que compartieras mi trabajo con tus amigos. Abajo en la descripción encontrarás el link a mi cuenta de Instagram, a la que subo contenido diario. Esto fue el Grimorio de Riggs y el Diablo de Haltastad. Nos vemos en la oscuridad.